Entonces vamos a entrar a Oracle y vamos a continuar con los temas en ello. Y ahí está grabando. Muy bien, esto donde siempre abren. PLSQL. Nos habíamos quedado en la 303, va. Botaron la página. Y vamos a lo de manipulación de datos. Creo que en esta nos quedamos. Vamos a ver. Fecha 27 de julio. Muy bien, está ahí, pero estábamos con esta de retención de información. 16 de noviembre. Y estábamos acá entonces. Entonces vamos a lo que es manipulación de datos en PLSQL. Los objetivos que cubren esta lección es construir y ejecutar sentencias de PLSQL que manejan sentencias DML, describir cuando se usa un uso explícito y explícito de cursores en PLSQL, crear un código PLSQL y que use cursores implícitos de SQL como atributo de evaluación. Y ya hemos aprendido cómo incluir la sentencia select en una sentencia de PLSQL, en un bloque de PLSQL, ¿va? Así como extraer información de datos sobre una sentencia select, se sabe que debe almacenarse en una variable dentro de la cláusula int, ¿va? Y esta lección vamos a aprender a incluir la manipulación de datos como insert, update, delete y merge en lo que es un bloque de PLSQL. Las sentencias DML nos van a ayudar a nosotros a desarrollar tareas de más de un solo registro. Ok, entonces se va a crear para cada tabla, como la de empleado o departamento que ustedes tengan dentro de la base de datos de Apex, nosotros vamos a crear siempre una copia de la que nosotros tenemos. Entonces, déjenme entrar ahora con Apex y para ir avanzando, y siempre se va a crear una copia de las tablas, ok. Entonces, para crear una copia de una tabla solo se usa la sentencia create table, el nombre de la copia de la tabla as, y seleccionamos asterisco from empleado, ¿va? En este caso, ¿va? Entonces vamos a crear la tabla esta con la que vamos a trabajar y le vamos a dar que ahí no miro, create table copia de empleado, vamos a decir, y le damos as, como lo tenemos en la opción ahí, as select, hacemos una sentencia select de la tabla employees y ya select asterisco from employees, ok, y ya haría nuestra copia de la tabla empleado. Ok, entonces ahí ya se va a ejecutar, ya se creó la tabla. Vamos a sacar la lupa para ver mejor porque ahí no miro. Y ya tenemos crear tabla, create table, el nombre de la tabla que van a estar copiando, le ponen copia de empleado,
as y hace un select normal de toda la información que tiene. Ya cuando ya tengan eso, ya se crea la tabla, para que así no puedan modificar las tablas que ustedes tienen. Si ustedes van a hacer tarea o cosas así que van a modificar en los ejercicios, creen una copia de cada tabla respectivamente, ¿va? Entonces, y ahí está el ejercicio, ¿no? Entonces ya crea la tabla, ya nosotros podemos modificarla. Entonces para crear cambios de información usando sentencias HTML dentro de un bloque, nosotros tenemos que utilizar lo que es el insert, el update, el delete y el merge. Entonces en los lenguajes de manipulación de datos se usan los comandos de DML. En lo que hay un problema usando lo que son los comandos de DML, lo que es insert, los de update, delete y merge, lo que es dando lo que no tiene sin usar restricciones de PLSQL, perdón. Las sentencias insert pueden agregar nuevas filas a una tabla, las update pueden modificar las existentes dentro de la tabla, y el delete podemos remover filas dentro de una tabla. Entonces el lenguaje de manipulación de datos dice todavía con el merge, ¿va? El merge selecciona la cantidad de filas dentro de una tabla, las actualiza e inserta las que no tiene, ¿va? Dentro de otra tabla. Entonces la decisión de cuál sea de actualizar, insertar o unir una tabla a partir de una condición close, tiene que tener en cuenta que el mesh determina, es determinístico, es una sentencia determinística, perdón. Eso quiere decir que si usted no puede actualizar al mismo tiempo una tabla, una fila que esté en la tabla destino varias veces con el mismo merge, usted debe insertar o actualizar un objeto con privilegios con respecto a la tabla destino, usando una sentencia select a través de la tabla fuente, ¿va? O de origen. Entonces lo que está diciendo es que no utilice mucho lo del merge para lo que es inserción y actualización de registro. Es lo que le está diciendo. Que no utilice mucho, casi no se usa mucho el merge acá. Pero bueno, entonces en la sentencia insert podemos agregar varias filas, van entre una tabla. Por ejemplo, así queremos agregar un nuevo empleado con la información en la tabla de la que creamos, ¿va? Entonces tenemos esta opción, begin insert, into copy employees, y agregamos todos los valores, ¿va? Entonces aquí nos agregaría un registro, pero como no lo voy a copiar, vamos a usar no lo voy a retypear para ir avanzando. Vamos a copiar el código que tenemos ahí. Ok, entonces para poder crear un insert dentro de una tabla, dentro de un código de PLSQL, solo se va, permítame, backspace aquí. Entonces se crea la sentencia, ya saben, begin y el end son siempre creando el bloque de PLSQL. Esto es un bloque de PLSQL y esta ya es una sentencia de SQL, ¿va? Empieza con PLSQL y después cambia el lenguaje de SQL. Ahora ya saben cómo insertar un valor, ¿va? Insertar dentro de la tabla copia empleado. Aquí voy a modificar esto. Copia empleado, porque así le puse la tabla. Y en la columna first ID, employee ID, first name, last name, email, hire date, todo eso se le va a agregar los valores como tal. Yo ejecuto eso y ya se insertó la fila. Yo solo le doy select asterisco from y le doy copia empleado para ver cómo tenemos nuestra tabla. Y miren, ahí está, ¿ves? Es mi copia de empleados. Esta es la que voy a utilizar yo para
para trastear, por decirlo así, pero lo voy a cambiar a 500 filas para que pueda ver todos los registros, ¿va? Y aquí está la que acabamos de agregar. Entonces estamos check. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Muy bien? No. Ok. Normalito. Entonces, en las sentencias update, siempre modifican fila o filas dentro de una tabla. Por ejemplo, si yo quiero incrementar el salario de todos los empleados que tienen lo que es el stock clear, solo voy a la tabla de copia de empleados, asigno el salario como tal y le hago el incremento donde todos los empleados tienen el job ID de esa. Dice, es recomendado que la sentencia update esté en una sola fila, dice, por sí misma. O sea, que no la van a hacer como esto, ¿vale? Que tengan varias filas dentro de una misma, como en el ejercicio anterior. Que la actualización en una fila sola, le dan un enter, un set y el where, porque dice que crea una ambigüedad en la cláusula set en el outdate. Ok, entonces para evitar eso, y tenemos la del delete, que es una sentencia de filas que puede remover una o más filas dentro de una tabla. Por ejemplo, si nosotros queremos borrar la tabla de las filas, mejor dicho, del departamento, de los empleados del departamento 10, entonces se declara lo del departamento, empleados, lo demás va para poder la variable de departamento, se está copiando el tipo de departamento, el dato que tiene el tipo del departamento, y después se le asigna 10. Entonces en el begin, dealing from, como hemos aprendido en SQL, borramos desde la tabla copia empleados donde el departamento ID sea igual a la variable del departamento. ¿Ven cómo están cambiando las variables? Va, la variable siempre tiene que ser diferente al de la columna, el nombre, para que no crea esa ambigüedad. Y al unir filas con la sentencia merge, entonces se selecciona las filas de una tabla a la que se va a actualizar o que le va a insertar los valores dentro de la otra tabla. Para ello, se inserta o se actualiza la tabla copia para hacer la copia de empleados, para hacer lo que haga que cuadren o que se emparejen con la tabla de empleados original. Entonces aquí se pone, va merge into la copia de empleados con el alias de C, va un poquito zoom, y usando la tabla de empleados como tal, donde esta es la del destino, esta es la de origen y esta es la de destino, ¿va? Donde el ID del empleado de la tabla de empleados sea el mismo al de la copia de empleados, baja el ID del empleado de copias de empleados. Si hace match, o sea que si cuadran, entonces actualizan los datos siguientes: primer nombre, el apellido, el correo con respecto al de la tabla de empleados. Si no hace match, entonces ahí ponemos, va a inserte los valores del ID, del nombre, el departamento, etcétera, etcétera, de ese registro que no tiene en la tabla de origen, ¿ok? Y ahí termina el código. El merge solo sirve para complementar. Lo que está diciendo en el anterior es que si usted solo lo utiliza para actualizar o insertar, que no sea, mejor que use sentencias insert, pero ya el merge lo que hace es que aparte de actualizar los datos también inserta valores, hace todo de un solo. Pero si solo es para una función, mejor que usen las sentencias insert y update. Ok, entonces miramos otra vez la sentencia delete en este bloque de PL/SQL. Entonces ya miramos ahí que va a borrar todos los empleados del departamento
10, ¿va? Entonces sería necesario saber cuántos empleados o cuántas filas se van a borrar dentro de esta sentencia. Entonces, para obtener la cantidad de registros que se van a borrar, se usan lo que es los cursores. Entonces, los cursores nos van a ayudar a entender más al respecto de eso. Entonces, ¿qué es un cursor? Cada vez que una sentencia SQL está por ejecutarse, el servidor de Oracle aloja lo que es en una memoria privada, y almacena las sentencias SQL los datos que se están usando. Esta memoria es llamada implícitamente un cursor, porque esta memoria es un área automática manejada por el servidor de Oracle. Usted no puede controlarlo directamente. Sin embargo, usted puede predefinirlo como variable y llamarlo implícitamente al cursor como atributo. Los cursores de atributos, perdón. Y para encontrar cuántos registros o filas fueron procesadas en esa sentencia. Entonces, hay dos tipos de cursores. El cursor implícito, que es definido automáticamente por Oracle para todas las sentencias de SQL que se están utilizando y requieren un retorno de una sola fila. Y los implícitos siempre son los cursores implícitos siempre son nombrados automáticamente por SQL. Entonces, los cursores explícitos son definidos por PL/SQL por parte del programador para las consultas de retorno de una o más filas. Entonces, si usted crea un cursor, usted básicamente está creando un cursor explícito. Ya los implícitos ya los maneja el mismo servidor de Oracle. Entonces, los cursores los atributos de los cursores, son automáticamente declarados como variables que permiten evaluar lo que sucede cuando el cursor fue usado por última vez. Los atributos de cursores implícitos son preferidos para lo que es la sentencia de SQL, el uso de los atributos de las sentencias PL/SQL, pero no en sentencias de SQL. Y usar cursores de atributos pueden probar cuáles son las salidas que puedan tener una sentencia de SQL. Entonces tenemos atributos de cursores, tenemos el SQL percentual found, el SQL percentual not found y el row count. ¿Ok? En el SQL percentual found es un booleano que atribuye a las evaluaciones si es verdadero, si la mayoría de las sentencias recientes de SQL retornan al menos una fila. ¿Ok? Si usted usa el cursor tal, le va a demostrar si se encontró ciertos registros de una fila o no dentro de una tabla. El not found es un atributo que devuelve un valor booleano verdadero a las sentencias SQL recientes si no ha retornado ninguna fila. ¿Qué quiere decir? Que si de la consulta que ustedes hicieron no retornó ninguna fila, les va a tirar verdadero esta sentencia. Y el row count es un cursor que usa lo que son valores íntegros o enteros, que representan el número de filas que fueron afectadas dentro de la sentencia SQL más reciente. Quiere decir que si usted actualizó la tabla de empleados para el salario del departamento X, y entre esos 15 personas se les aumentó el salario, tiene que aparecer el porcentaje de registros que fueron afectados por esa sentencia, en un total de 15. Si solo fue uno, le va a salir uno. Si le van a salir 15 o 10, es porque se actualizaron 10 registros. ¿Ok? ¿Vamos bien? No hay ninguna duda por el momento. Bueno, no me responde porque vamos bien. Okidoki, entonces seguimos pues. Entonces, usando el cursor de atributo implícito, se va a borrar se va a borrar el empleado con el ID específico,
que esté en la tabla de empleados y que va a imprimir el número de registros que se borraron de ese empleado, de ese departamento. Entonces, por ejemplo, aquí ya se crea la variable de departamento, que es a partir de la tabla de la copia de empleados, punto departamento ID, porcentual type, para copiar el tipo de datos que va a ocupar esta variable. Y esta variable se le asigna 50. Después en el delete se va a borrar desde la misma tabla de empleado, donde el departamento del ID sea igual al de la variable, ¿va? Que sería 50. Y aquí, si ustedes ven el DBMS output, sale el row count, porcentaje row count. Este me va a decir la cantidad de registros que fueron borrados. Ok, si fue 1, va a decir que fue una fila que fue borrada. Si fueron varios, van a decir 5 filas fueron borradas. Ok, entonces vamos a probarlo. Y solo que aquí voy a cambiar un poquito la tabla, porque como yo le puse otro nombre. Entonces vamos a ponerle copia empleado, y de la tabla esta, y aquí vamos a cambiar fila borrada, ¿va? Para hacerlo en plural. Entonces, para que vayan viendo cómo funciona. Para eso sirve la copia, muchachos. Tienen que crear una copia. Y miren, yo básicamente borré 7 filas borradas. Aquí me volvió a enviar el mensaje. Una fila suprimida. Y si nosotros vemos este de acá, ya la que es el que puse aquí yo acá, y este es el de aquí, que este es el implícito que supuestamente tiene la tabla de empleado. Este es el que tiene el mejor, perdón, el que tiene Oracle. Pero a la larga se borraron 7 registros. Ok, este de aquí ignórenlo, este es el parte del de Oracle. Y solo hago la consulta, va, select asterisco from copia empleado. Ok, solo es para ver si instalo el departamento 50. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está del 10. Ya no existe el 50 ya. Y ya se borraron. Entonces, ahí se borraba a todos los empleados del departamento 50 usando la sentencia tal. Nosotros podemos también actualizar varios registros, y para ver cuántos registros se actualizaron ya saben que usan lo que es la sentencia, es el QL %row count. Ok, estamos, lo mismo que está aquí, actualiza la tabla tal, al salario se le asigna el salario más el salario incrementado, que es de 800, a los empleados que tengan este ID. Ya después a eso se les va a modificar lo demás. Ok, el salario previo más los 800. Y de aquí salen filas actualizadas, o los de, yo le pongo siempre fila o filas, porque dependiendo actualizada. No se pone chévere el perro. Es una aquí de copia de empleado. Permítame. Lo malo de dar clases en línea es que siempre hay ruido, siempre hay ruido. Okidoki, entonces vamos a actualizar estos datos. Y me dice que no se actualizó ninguna fila.
Ok, entonces tendríamos que ver el job ID de las personas que tengan el start click y para ver si hay empleados con esto. Vamos a ver, actualizó. ¿Va? Entonces, ninguna fila fue actualizada, porque hay que darle una fila actualizada. Es que este es del mismo servidor. Antes no lo tiraba. Entonces, y aquí me dice. Entonces, miremos este código para crear tablas y después ejecutarlas con bloque SQL. Entonces, nosotros podemos crear tablas. Aquí hay que crear una tabla de resultados con la cantidad de número de filas. Y con un valor de 4. Entonces, aquí empieza lo que es el beginning of the date. Y empieza a actualizar copia de empleados. Ve la tabla de copia de empleados, asigna el salario que es igual al salario previo más 100, donde el UID es este clear, y se inserta el valor dentro de la tabla de resultados, va con lo del número de fila, los valores de lo que está aquí, va en el SQL row count. Entonces aquí dice que los valores no se van a insertar dentro del resultado porque el código almacena lo que es números de filas actualizadas, una sentencia update, y lo guarda un resultado de la tabla. Lo que normalmente pasa es que esto es un error, ya que al empezar el insert de una sentencia, el cursor de atributo previo se borra, o sea que el cursor interno que tiene dentro de del sistema de Oracle borra el cursor automáticamente, y hasta que la sentencia insert complete su función. Entonces básicamente no hay cursores de atributos para hacer dicha cosa de insertar estos registros dentro de la tabla que se creó. Entonces, usando el cursor de atributos, que es un elemento de buena práctica, se insertan los valores dentro de la tabla. Debemos guardar los valores de la sentencia SQL row type, el row count, perdón, y pues darles una variable declarada. Ok, entonces por ejemplo aquí se crea una variable row count de tipo entero y va actualizando la tabla de empleados y se le asigna el salario como tal, donde el ID es tal, y aquí cuenta lo que es la cantidad de filas que fueron actualizadas de la tabla de empleados. Imprime el mensaje, el valor que se actualizó de ese dato se guarda dentro de la variable row count. Ok, se le asigna, y ya después de eso se inserta el valor de resultados, y aquí ponemos la cantidad de filas, porque recordemos que aquí está pidiendo, esto es un parámetro. Ok, aquí ocupamos un parámetro de cantidad de filas para crear la sentencia como tal, y ya después solo imprimimos el DMS diciendo la cantidad de filas que han tenido su resultado. Básicamente está volviendo a llamar el row count acá, no está usando la variable. Pero ahí vamos a ver. La verdad, esto casi no se usa los cursores implícitos. Ya después de la otra lección que tira, creo que aquí era la variable más bien. Aquí solo copió como les digo este de aquí arriba, y no modificó el dato de acá por la variable que creó. Porque aquí ya se vuelve a borrar el registro. Pero bueno, entonces hemos visto lo de la sentencia insert. Ahí hay lo que le explica como el resumen de eso, y ahí va la lección 3.3. De ese ejercicio no vamos a hacer, porque yo quiero que hagan los cursores explícitos, esos son los que más me interesan. Entonces vamos a usarlo con las sentencias de control de transacción.
Y en esta vamos a ver lo que es cómo definir una transacción y proveer un ejemplo, construir y ejecutar transacciones de sentencias de control en PLSQL, ya que Oracle Application Express tiene su autocommit, ¿verdad? Nosotros tenemos esa información presente de que esto es un problema. Si lo hacen de instalación local, para la cual nosotros podemos que habilitar lo que es el commit y el rollback, esto ya no podemos desbloquearlo, ¿me entienden? O bloquearlo, no podemos hacer eso, ya está establecido. Ay, ahí viene la lluvia, permítame. Tengo la ventana abierta. Ok, continuamos pues. Entonces, si me llevo a desconectar, muchachos, es debido a que se fue la luz o se me está fallando el internet debido a la lluvia, ¿ok? Entonces tomarían su receso antes, dado caso, si se llega a caer el sistema o cualquier problema que se nos ocurra, amigo. Y después del receso regresarían, que iría a las 7, ¿va? Hoy se los voy a dar temprano. Si se llega a ir, va, la luz, o se va el internet, si no, hasta donde nos quedamos hoy, por ejemplo, de las 6:30, si se va por ahí decirlo, esperamos hasta las 7 y después vemos cómo damos, ¿ok? Entonces yo les voy a decir, ya se me arregló las cosas, pero ahorita vamos normal. Bueno, en esta lección vamos a aprender a incluir las transacciones de controles con commit, rollback y SavePoint en PLSQL. Las transacciones a veces tienen múltiples partes o pasos a seguir. Esto a veces puede prevenir lo que es un tercer paso que complemente para completar lo que es la integridad de la base de datos en mantenimiento, porque el paso 1 y el paso 2 no hicieron ningún cambio con respecto al commit y que nunca fue un problema para hacerlo. Entonces viene lo que es el rollback y el save point, que nos darán a nosotros un control adicional en el proceso de transacción. Si se acuerdan, el commit y el rollback para llamar información y hacer puntos de guardado. Una transacción es algo inseparable de la lista de base de datos, para lo que son operaciones que se deben ejecutar dentro de lo que es enteramente o no de las operaciones de la misma base de datos. Las transacciones mantienen los datos íntegros y garantizan que la base de datos se mantenga siempre consistente. Tenemos ejemplos de consistencia en el aspecto de considerar una base de datos de un banco, en el cual el banco, un usuario transfiere dinero a su cuenta de ahorro y a su cuenta de cheque. La transacción puede ser consistida en 3 partes separadas en diferentes opciones, la cual decrementa los ahorros de su balance, la que aumenta los chequeos de la cuenta de balance y los que mantienen los registros de transacciones de tal. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera suficientes fondos para guardar en su cuenta bancaria? ¿Qué pasaría si los fondos fueran agregados a la cuenta de chequeo? ¿Y cuál es si una entrada, qué pasaría con una entrada de registro en una transacción periódica, ¿va? Que es un libro de registros que se lleva de lo que usted retira y lo que no retira? Entonces, ¿qué pasaría si hace lo siguiente? Entonces, para incrementar los ahorros dentro de un balance, tenemos la sentencia update, ¿va? Y voy a hacer un poquito de zoom. La sentencia update, que va donde está en savings account, que mantiene el balance, le asigna el valor del balance al balance previo a menos 500, suponiendo que la persona retiró 500 lempiras, ¿va? A la cuenta del número tal, a 3209. O podemos actualizar también para incrementar el balance dentro de nuestro cheque, ¿va? Que sería ya hacer lo opuesto de arriba, solo que darle más 500, ¿va? Siempre actualizar el balance
y mantener registro de nuestras transacciones que nosotros estamos haciendo, insertar dentro de la tabla journal los valores de siguiendo la secuencia, porque aquí ya van a utilizar lo que es el sequence.nextValue, que aquí donde les va a hacer una secuencia de los registros que ustedes tienen. Por ejemplo, en el registro número 50 tenía que la fecha tal a tal usted retiró tanto dinero, ok. Entonces en el registro 50 ya vuelve a incrementar por decir su balance en sus cuentas de ahorro, se actualiza esta tabla de un solo. Entonces cada vez que usted haga un retire o ahorre dentro de su cuenta bancaria, esta de aquí tiene que actualizarse. Ahí es donde van a ver ustedes los triggers. Los triggers les van a dar función para eso, que si usted retira o deposita dinero en su cuenta bancaria, esto de aquí, el trigger de la tabla, para la tabla esta de journal, se va a activar cada vez que usted ingrese y va a ponerlo en la fecha y fue la información que retiró, y etcétera, etcétera. Todo esto lo va a programar dependiendo de estas dos funciones. Si se actualiza tal tabla, un trigger se dispara para que guarde esto en otro, ok. Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, si todas las sentencias de SQL pueden desarrollar lo que es el mantenimiento de las cuentas de propio balance, los efectos de la transacción pueden realizarse o aplicarse dentro de la tabla de la base de datos. Por ejemplo, si se retira de la cuenta de ahorros, entonces esto aumenta lo que es la cuenta de chequeo. Después de, si esto sucede, entonces se actualiza la transacción en el diario, en el journal, que es el diario de registro de lo que usted hace, y por ende se llama un commit. Lo que está diciendo es que cada vez que haga esto se va a aumentar y después se va a estar guardando en su registro, y después hace un commit, ¿okay? Entonces, sin embargo, el problema puede ser que tenga insuficientes fondos, lo cual el número de cuenta lo invalida, o el jaguar puede prevenir cualquier error de una o dos sentencias en la transacción que se pueda completar. Entonces, si ya sucede alguno de esos errores, entonces hace una transacción de rollback para prevenir que suceda eso. Entonces revierte todos esos errores. ¿Qué quiere decir? Que si usted retiró dinero de un cajero, entonces si se retiró, entonces se aumenta lo del chequeo el checking account, que es donde va registro de todo lo que usted va retirando y haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Si esto no llega a suceder y no cumple esta función, entonces no puede guardar eso en un registro, entonces hace un rollback en la transacción, ok. Porque suponiendo que acá, cuando usted retiró dinero, el cajero no funcionó, ok, o el cajero no tenía lo que se dice el dinero suficiente para poder retirar lo que usted tenía, o no tenía dinero usted, o no sé. Pero si usted llega a suceder eso, el cajero lo va a determinar, bueno, no tenés fondos, no te puedo dar tanto dinero. O si tenías el dinero, pero no tenía efectivo el cajero y se hizo la transacción. Pero cuando se hizo la transacción, el mismo cajero tiene un programa que detecta que si tiene o no efectivo dentro del mismo. Entonces le dice no se puede realizar transacción debido a que no hay dinero o algo así les dice. A pesar de que usted tenga dinero, para que así usted no tenga registro en el banco de que, bueno, no hay dinero en el cajero, entonces no se le puede restar de su cuenta lo que usted tiene. O sea, para que si usted no pierda dinero y se registre todo bien, y que no hay ningún problema. Entonces siempre hace un rollback y usted intenta sacar en ese cajero por la necedad y le dice que no puede retirar, siempre va a tirar un rollback. Entonces tiene que buscar otro cajero. Siempre le dice busque otro cajero o busque a alguien de servicio
hay gente que le pueda ayudar, ¿no? Entonces para eso es el rollback en este aspecto. Para evitar que se haga un cambio no deseado. Entonces usted usa una transacción de control para hacer cambios de una base de datos permanente o deshacerla, ¿va? Y para esas transacciones tenemos las sentencias commit, rollback y savepoint. ¿Ok? Las transacciones de control son válidas en PLSQL de tal manera que se pueden usar directamente de modo ejecutable o en la parte de sección de la sección del bloque de PLSQL. ¿Ok? Usted puede usarla tanto en el begin como en el section. ¿Ok? Entonces el commit es usado para hacer que la base de datos haga un cambio permanente. Eso ya lo sabemos desde SQL. Entonces las transacciones que terminan con un commit siempre van a guardar los cambios de forma permanente. ¿Ok? Si yo creo una tabla llamada per table y pongo los valores 1 y 2 y le doy commit, yo estoy guardando permanentemente esos datos dentro de ese. Ok, la palabra keyword end signal, o sea, señala que es el final de bloque, lo que no puede, no el final de la transacción. Que recordemos que este end que nosotros tenemos acá no es que hace un commit obligatorio, no, este es lo que está diciendo, o el final de una transacción que se haga o de un registro, no. Este es como este es más parte son los pies de la cabeza del begin. Es parte del bloque, está diciendo que aquí termina el bloque, más que todo eso. Para esto sirve el end. ¿Ok? Y el begin y el end son como encabezados, por decirlo. Aquí comienza y aquí termina, pero no hace más que eso. Y un rollback, bueno, entonces el rollback lo que hace es deshacer algunos cambios que puedan hacerse dentro de la base de datos después del último commit. Si la transacción falla o termina con el rollback, entonces no resulta ninguna sentencia afectada. En el ejemplo, el segundo insert agrega lo que es registros a la fila. Por ejemplo, insert into pair table los valores 3, 4. Los inserta, pero después va a la siguiente línea, que es el rollback. Entonces, al hacer el rollback, deshace los cambios de este. ¿Ok? Y sigue en la siguiente línea, en el insert. Into pair table values 5 y 6. Entonces, por eso, en esta parte, ya sí guarda los cambios permanentemente porque hay un commit acá. ¿Ok? Siempre va a seguir el alineamiento. O sea que usted puso esta línea, esta de aquí, esta sentencia de acá del insert into de la primera parte, solo es para mostrar que cuando ya se insertan los valores, hace el rollback y deshace los cambios. Después de hacer los cambios va al siguiente insert, inserta los valores y después los guarda. O sea que a la larga esta línea que está aquí no hizo nada. ¿Estamos? Y el save point es un punto de marcado inmediato para los puntos de transacciones que se están procesando. Si se hace un rollback, regresa al save point que es anterior o el que está establecido al del rollback. ¿Ok? Al punto de guardado que tiene el rollback. Por ejemplo, tenemos aquí el insert into pair table, los valores del 7,8, se hace un punto de guardado que le pone mysp1, se inserta el valor, va, después va el otro valor, el que es del 9 y 10, se crea otro punto de guardado, después se inserta el valor 11 y 12, pero aquí me dice que hace un rollback hasta el punto de el punto de guardado 1, entonces todo lo del 9, el 10, el 11 y el 12 no se realizaron por este rollback. Ok, entonces se deshizo la inserción del 9, el 10 y el 11 y el 12 y regresa al punto de guardado. Ok, que sería este de acá. Y después va a la siguiente línea después del rollback, que sería este insert into pair table, los valores del 13, 14 y se guarda. Entonces, ¿qué valores hicieron guardado? Serían el 7 y el 8 y el 13 y el 14. Ok, más que todo eso. Y se va a ejecutar. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
Y recordemos que el rollback hace el rollback, a diferencia de este, hace un rollback de todos los actualizaciones, registros y todo desde el punto hacia atrás. Si no tuviera este punto guardado, el save point aquí, me deshace todas las inserciones de este. Ok, del 7 al 12 va. Pero como si hizo un punto de guardado aquí, aquí se guardaría, regresaría hasta acá. Ok, más que todo hasta aquí. Hasta este punto de guardado, y todo lo que se insertó acá se deshizo. Y después se guarda. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Ok. Seguimos pues. Vamos a ver qué hay en las prácticas, porque esto sí se utiliza bastante. Miren que a mí me da risa estar viendo todo esto, que lo ponen en rojo, que se enfocan en que ustedes usen Apex en Oracle. Se enfoca que usen Apex ustedes y les ponen sentencias que no van a poder ejecutar dentro de ella, porque ahí les dice que para poder desarrollar estos ejercicios necesitan un desarrollo de Apex que se puede instalar de forma local para poder ejecutar toda esta sentencia. Ok, ya que como el Apex hace un autocommit automático, eso no lo podemos desactivar, entonces no les va a dar esto. Entonces se salvaron con esta. Son cositas que nunca me he dado de Oracle, que explican una cosa y salen con otra. Y bueno, entonces vamos a ahorita, como ya vamos a al quiz 3, vamos a darle el receso ahorita a las 7:30, muchachos, para que vayan a cenar. Si quieren, vayan saliéndose ahorita, y a las 7:30 nos vemos. ¿Estamos? Buen provecho a los demás, y los demás que descansan, y nos vemos a las 7:30. Yo voy a actualizar el drive de ustedes de la tarea de PLSQL. Ya viene la prueba de la sección 3. Aquí sería 7, ¿va? Entonces vamos a poner 7. Realizar prueba. Nos vemos más tardecito, muchachos. Voy a copiar esto de aquí. Y ya tenemos la transmisión de la que van a hacer ustedes. Okidoki. Y ahí está. Bueno, nos vemos más tarde, muchachos, a las 7:30. Bien, vamos pues, entonces vamos a lo que es la condición de control, el condicional de control if. Y en esta lección vamos a cubrir los siguientes temas, objetivos, perdón. Describir el uso condicional de la estructura if, listar los tipos de condicionales de estructura, el uso de if, el if then elf, y lo que es el manejo de condiciones nulas en una sentencia if. Entonces, en esta sección usted aprenderá cómo usar las condiciones de bloque, la condición if en un bloque de PLSQL. También en lo que es el proceso condicional que se hereda
que sería dentro de un programa permitiendo el uso lógico simple de prueba para determinar si una sentencia está ejecutada. No solo es para ver el uso del if, puede decirles a ustedes si una sentencia fue ejecutada o no también. Ok, y piensa en la lógica de una prueba. A veces que se hace todo día con día. Si usted se levanta temprano en la mañana y hace frío afuera, usted tiene que elegir entre la vestimenta para frío o no, va dependiendo cómo amanece, va. Si amanece con frío y calor, todo va a depender del clima, va. Entonces me va a permitir. Ok, entonces es que me están escribiendo el trabajo. Perdón. Entonces todo va a depender si el clima va a estar frío, caliente, si va a llover, todo va a depender de la vestimenta que ustedes usen para ese día. Entonces hay una condición. Si mañana salgo a correr, si el clima está caliente, uso o está haciendo o está tranquilo, uso una calzoneta, una camiseta y voy a correr. Si está haciendo frío, uso un buzo, un suéter para ir a correr, y si está lloviendo, pues no salgo. Puede ser condiciones que ustedes pueden establecer. Ok, a eso se llama el control de flujo, que dependiendo la situación o la ocasión va a tomar su propia dirección. Ok, entonces ese flujo va cambiando dependiendo en la sentencia que se esté ejecutando en el bloque de PSQL, y pueden ser varias sentencias que ustedes pueden ejecutar dentro de un if. En esta lección va a poder ejecutar tres tipos de control de estructura, que es el if, el case y el loop. En el if, vamos a ver, este es un pseudocódigo de cómo funciona la sentencia if. Ok, entonces por ejemplo, si la región del ID está entre 5, 3 y 21, entonces va a imprimir que está en América. Ok, si no, entonces si la región está entre 11, 14 y 15, imprimirá lo que es África. De lo contrario, si la región del ID está en 30, 34, 35, imprimirá Asia. Entonces, dependiendo de esas regiones, se va a imprimir cierto resultado. Recuerden que es un pseudocódigo, esto no lo va a correr en Apex. Solo es como uno lo percibe en la programación, cómo puede manipular los datos dentro de ella. Entonces, la expresión case hace las funciones similares, ok, pero también determina las acciones basadas en las condiciones. Si son diferentes, pueden usarse fuera del bloque de PLSQL en una sentencia de SQL. Y vamos a considerar el siguiente ejemplo. Ok, entonces tenemos 5, 13, 20, así va. 5 imprime América, si la región está en 5, América. Si está en 13, América. En 21, América. En 11, en África, y así sucesivamente. Básicamente es un poquito más largo, en comparación a este. Entonces, pero como siempre sigue siendo un pseudocódigo. Entonces, la estructura loop son sentencias repetidas que pueden ser activadas una vez que se ejecuta en el bloque de PLSQL. Entonces tenemos tres tipos básicos de loop. Tenemos un loop básico, el loop for y el loop while, que es un ciclo. Cuando decimos loop es un ciclo. Está el ciclo básico, el for y el while. Entonces, considere el siguiente pseudocódigo como ejemplo. Si se va a imprimir el número entre 1 y 5 usando lo que es un loop y un contador. Entonces el contador 1 va a tirar como la primera vuelta, segunda, tercera, cuarta y quinta, dependiendo de la cantidad de veces que va a dar vuelta este ciclo. Ok.
Entonces usted establece la cantidad de vueltas que va a dar el ciclo cuando es un ciclo ya determinado. Ok, ya están regañando, permítame. Entonces, en la sentencia I, el control de la estructura del PLSQL en la sentencia I es similar a la estructura if en un lenguaje de procedimiento. Está activado para desarrollar acciones selectivas basadas en una condición. Entonces, aquí viene if la condición que se va a establecer, si se llega a cumplir, da una sentencia. ¿Ok? Pone su condición, por ejemplo, si x es mayor a y, entonces si esto es cierto va a generar algo. De lo contrario, si y es mayor a x, entonces va a tirar algo acá. De lo contrario va a decir que los dos números son iguales. Es un ejemplo. Entonces las condiciones booleanas en una variable o expresiones retornan siempre un valor true, false o nulo en lo que es en PLSQL. ¿Ok? Por ejemplo, si la condición aquí x es mayor a y, entonces si esto es cierto se vuelve un true. ¿Ok? Como es un true, entonces va a tirarme esta sentencia. De lo contrario, si no cumple esta condición se vuelve un false y va a la siguiente línea de la estructura del if y va a verificar que si una condición es tal y tal. Ok, si no cumple esa condición, si y es mayor a x, bueno, entonces básicamente es una opción nula porque no cumple ni tanto ni verdadera como falsa. Entonces si es nula, entonces va a dar lo que es igual al número como tal, que son iguales. Las sentencias pueden ser más de una en un bloque de PLSQL, en una sentencia de SQL, y pueden incluir más adelante más sentencias de sentencias y que contengan otras sentencias de if dentro de ella. ¿Ok? Entonces las sentencias en este caso usan la cláusula then para ejecutar solo si la condición de la asociada es una cláusula evaluada como verdadera. ¿Ok? Entonces si la condición es verdadera se usa la sentencia then. Si no se cumple, entonces no se va a realizar esta sentencia y va a la siguiente. Aquí se usa if, la condición, seguido de un then. ¿Ok? Y después viene la palabra clave else if. Miren que aquí ya no lleva la e que va en medio, que sería else, que falta una i en medio, pero aquí esta se omite. En PLSQL se escribe así. Entonces esta palabra se introduce y adiciona una expresión booleana. ¿Ok? Esta condición maneja lo que es un falso o un nulo dependiendo lo que se introduce en la condición. Y miren como dice, se escribe correctamente así, else if, solo en Apex, ¿okay? Solo en Apex, pero no else if. Ok, si usted escribe en esto no se los va a correr. Tendréis que escribirlo solo sin la en medio. Entonces el else introduce como default una cláusula que se ejecuta en la sentencia i si solo si el if y no otra condición es introducida como verdadera. ¿Qué quiere decir? Que suponiendo que solo tengamos un if si x es mayor a y, entonces mi resultado va a imprimirme x. Ahora si solo estoy evaluando de lo contrario, si no es ninguna de estas, entonces y es mayor que x. Así de sencillo, solo con un else ya solo estoy dando mi sentencia por última. El else es como decir mi última alternativa o mi último as bajo la manga, que es lo que va a imprimir de lo que yo quiero, como mi último recurso, podríamos decirlo, de lo que se puede generar. Entonces las pruebas se ejecutan en secuencias que más adelante, dependiendo de la condición, puedan ser verdaderas y que son predeterminadas por una condición anterior que sea verdadera. Entonces el if marca cuando termina la sentencia if.
Como empieza un if aquí, tiene que terminar con un end if acá. Ok, entonces el else if son opcionales en una sentencia if solo cuando el número de nombres de else if sea solo para un else. O sea que está diciendo que dependiendo de la cantidad de condiciones que ustedes pongan, van a llevar una cantidad n, mejor dicho, de else if y else, ¿va? Bueno, else if más que todo. Ya el else if es una condición única. Entonces, en este ejemplo se ejecuta una sentencia if cuando la cláusula de la variable de mi edad esté inicializada en 31. Entonces aquí empieza a corroborar el ejercicio. Declaro mi edad de 31 años, o sea, asignado 31, y verifico si la edad es menor a 11. ¿Va? Si esto es cierto, entonces me imprimiría que soy un niño. ¿Va? Y termina el en if. Como aquí es 31, no es menor a 11, entonces no se va a imprimir nada. ¿Estamos? Entonces la condición is retorna falso porque mi edad no es menor a 11. De tal manera que el control nunca llega a la cláusula then. Y por ende no imprime nada en la pantalla. ¿Ok? Entonces en la cláusula que se añade una condición más, entonces ahí viene lo que es el else. Y en el else pone lo siguiente, ¿va? Que evalúa si la sentencia es falsa. Si no cumple esta sentencia de que la edad es menor a 11, entonces de lo contrario imprimiría aquí esta última opción, que sería no soy un niño, ¿va? Entonces ahí cambia la perspectiva. Recuerde que las sentencias en la cláusula then son para ejecutarse solo una vez en if si retorna un valor verdadero. En este caso la condición es retorno un falso, de tal manera que en vez de ir en esta condición then, que está aquí en el dbms de aquí, de que soy un niño, la omite y se va a la otra, que sería el dbms tal, puesto que esto no cumple con los requisitos que está en la condición de aquí. Y si la sentencia contiene múltiples is, la cláusula else se pone al final. Recuerden que las cláusulas else if son condicionales extras, ¿va? Que podemos ir adicionando. Por ejemplo, aquí tenemos uno, que si mi edad es menor a 11, entonces soy un niño. Si mi edad es menor a 20, entonces soy un joven. Y si mi edad es menor a 30, estoy en mis 20, dice aquí. Y si mi edad es menor a 40, entonces estoy diciendo que estoy en mis 30. De lo contrario, ya soy una persona madura, ¿va? De edad. Entonces, dependiendo las condiciones que ustedes pongan, van entrando. Por ejemplo, aquí que es 31, verifica la primera. 31 es menor a 11, no. Entonces no se imprime esta sentencia then. Va a la siguiente, al else if. Si mi edad de 31 es menor a 20, como no cumple este requisito, no imprime esto de aquí. Entonces se va a la siguiente línea, que es de menores a 30. Y me dice si mi edad es menor a 30. Puesto que no, porque 31 es mayor a 30, entonces no me imprime que estoy en mis 20. Y me iría a mi cuarta opción, que sería 31 es menor a 41. Claro que sí, entonces me imprimiría que yo estoy en mis 30. Y se sale del ciclo, porque ya hizo su función como tal. Si yo hubiera puesto 41 acá, entonces ya no me cumpliría todas estas y entraría de un solo a esta línea de aquí. ¿Ok? De que soy una persona madura, y dice. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Ya vamos a ver. Entonces, si la sentencia if y else if siguen la siguiente cláusula, entonces solo se ejecuta el else if que retorna el valor verdadero. No se va a entrar en los demás, solo el que cumple la condición. ¿Ok? Vuelven a poner el ejemplo, ¿va? Que ya como les digo, siempre va a ir dependiendo de la condición que se les pone. Si cumple ese requisito, solo ese va a imprimir, los demás lo omite, porque va por condición. Este es bien selectivo, no es que vas desde aquí, digamos que, bueno, en menor a 31 sí, vea 40, perdón, entonces me va a imprimir este y el de abajo no, este de abajo también, no es así, va por partecita. Y el que cumple los requisitos, solo ese va a mandar a imprimir.
Y cuando ya tiene muchas cláusulas con if y condiciones entre falso y nulo, pueden pasar a la cláusula siguiente dependiendo cómo vaya la condición que ustedes demanden dentro de ese ciclo, y se va a ejecutar a donde está la que conviene. Eso es un resumen de lo que dice ahí, va. Entonces, y aquí ya ponen los bloques que ya lo vimos analizado, y la cláusula else es una cláusula opcional, muchachos. Ok, es opcional porque es como decir, bueno, si no me queda otra alternativa, que envíe este mensaje, pero no es algo obligatorio, es opcional. Y tenemos más sentencias. Aquí va, si nosotros decimos en una sentencia if pueden ir múltiples condiciones, expresiones relacionadas con operadores lógicos como un AND, un OR y un NOT. En este ejemplo usamos el operador AND para de tal manera que nos evalúe si tanto una condición con otras son verdaderas. Si esa se cumple, me da la sentencia verdadera. Entonces vamos a ir viendo, analizando un poquito este código. Entonces me dice que si me das 31 y me llamo Christopher, entonces en el primer if dice que si mi nombre se llama Christopher y mi edad es menor a 11, entonces imprimiría soy un niño y me llamo Christopher. Entonces, como esta sentencia usa lo que es la evaluación de lo que tenemos así del operador lógico que es AND, tiene que cumplir las dos condiciones, tanto el primer nombre sea igual a Christopher como la edad sea menor a 11, para que me pueda imprimir esto de aquí. De lo contrario, si no cumple una de estas condiciones, nunca se va a imprimir esto. Y bueno, si miramos aquí, el nombre de la persona se llama Christopher, sí, vamos bien. Y si la edad de la persona es menor a 11, 31 es menor a 11, no. Bueno, entonces este DBMS nunca se va a imprimir por los valores que tenemos, por este valor de la edad. Si le pongo 10, ahí sí me imprimiría este mensaje de aquí. Ok, recuerden que tiene que cumplir las dos condiciones con el AND. Ahora, si fuera un OR, ya ahí ya sería distinto. En el OR solo pide que una de las sentencias sea verdadera para que se me ejecute esta línea. Ok, y el NOT lo que hace es que si una condición es verdadera, la convierte en falsa, y si la condición es falsa, la vuelve verdadera. Ok, entonces vamos a ir viendo todo eso conforme vayamos avanzando en el curso. Entonces aquí en esta línea no imprimiría la condición como tal, ya que el operador que conectan ambos no se activa con, o decirlo así, no opera correctamente conforme a los datos que se tiene. Okay, no realiza la función como tal como se debe, puesto que una sentencia de MyH es falsa. 31 no es menor a 11. Esto es falso, entonces por ende toda esta sentencia que tiene un AND va a ser falsa. Y las sentencias nulas en una sentencia pueden ser declaradas pero no inicializadas. ¿Ok? Y quiere decir, si usted pone mi edad, solo la declara y no le pone un valor, o inicializarla es que decimos que vamos a dar un valor, ¿va? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues queda como un valor nulo. Entonces la condición de esa sentencia retornará un nulo. De tal manera que si es verdadero, no es verdadero ni falso. Entonces en estos casos hay manejos de control para la sentencia en el caso que sí es nulo y no es verdadero. ¿Ok? Entonces, en este valor, ¿ve? Que dice que si se declara en el uso del valor del nulo, ¿va? Entonces, bueno, si la sentencia es verdadera, en este caso, porque aquí está mi edad, solo declarada, no está inicializada. Cuando digo que está inicializada es que tiene un valor, pero aquí no lo tiene. ¿Ok? Entonces mi edad ahorita está nulo. Entonces, ¿el nulo es menor a 11? Claro que no. Un nulo es algo, un número que todavía no está establecido, que todavía no se ha dado. Puede ser un número que sea imaginario, pero no se sabe. Todavía es nulo, o sea, no es que exista. Un valor que todavía no existe. Entonces, no imprimiría este de acá. Ahora, como no cumple esta condición, ese nulo lo toma como que fuera un falso, por decirlo así. Si esta condición me tira falso o nula, entonces me imprimiría este else de acá.
porque son mis dos únicas opciones. Si fuese falso o nulo, me tendría que tirar esto de aquí. Entonces tómenlo como que fuera un falso el nulo en este caso. Entonces, cuando trabaja con nulo, usted puede evitar algunos errores, como para que tengan en cuenta lo siguiente. Las comparaciones involucradas con un nulo siempre van a tirar un nulo. ¿Ok? Si usted compara un valor con un nulo, siempre va a tirar nulo. Como en este caso. Como mi edad es nula, yo estoy comparando un valor nulo con un número. Entonces siempre va a generar un valor nulo. ¿Ok? Aplicar el operador not en un campo nulo. Eh, siempre va a manejar un nulo, ¿ok? Siempre va a dar un resultado nulo. Y las sentencias de controles que manejen un nulo eh, se comportan justamente como un falso. Es como lo que está dándole a entender a ustedes ahorita, que a pesar de que esta solución es nula, la tomé en cuenta como que si fuese falsa, ¿ok? Y asocia la secuencia a la sentencia que no se ejecutó, ¿ok? Entonces en este ejemplo puede esperar secuencias de sentencias ejecutadas por la variable A y B, que parece ser iguales, ya que las dos son nulas, ¿va? Pero nulo es un valor desconocido, ¿ok? Que todavía no sabemos qué valor puede tener tanto A como B, porque ahorita está temporalmente nulo. No se sabe si se le puede asignar un valor a A o B. Entonces, en la condición que maneje nulo, lo van a manejar como que fuese nulo, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, si A igual a B, entonces como las dos son nulas, no va a generar un valor verdadero, ¿ok? Porque esto todavía no son valores establecidos, no me verifica que A pueda ser un valor igual a B, eso no lo sabemos con certeza, nulo todavía es un número ambiguo. En este caso, si lo tomamos como entero o si es un varchar, también no sabemos qué tipo de texto es el que está ahí, pero hay una ambigüedad. Entonces el programa no lo va a manejar como verdadero, sino como nulo. Entonces, a pesar de que eso sea cierto, o no sea, bueno, no es cierto la verdad, no lo va a ejecutar. Entonces siempre va a ir a la sentencia él, ¿ok? Recuerde que para que uno pueda ejecutar una sentencia del, esta del tiene que ejecutarse este valor como que fuese verdadero, ¿ok? Si esta condición se cumple, el den se va a ejecutar. De lo contrario, en esta de acá, como los dos valores son nulos, no me da la certeza de que el valor sea verdadero. ¿Ok? Entonces por eso es que el programa lo maneja como que fuera nulo y no como verdadero. Y se sale la sentencia en este caso porque no hay un él. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí o no? Imagino que sí va. Entonces, en la siguiente lineamiento usen las sentencias como tales. Usted puede desarrollar acciones de manera selectiva para especificar condiciones como las que han visto, como por ejemplo, recordar que elf if es una sola palabra y end if son dos palabras, o sea que estaba pegada a lo que está diciendo a la larga. Y si los booleanos de las condiciones son verdaderas, entonces se asociará la secuencia de la sentencia a la cual se ejecuta debido al demba. Si son falsas o nulas, se va a saltar la secuencia hasta a la otra, hasta donde termina la sentencia. ¿Qué quiere decir? Que si es nula y no cumple las condiciones verdaderas, no se va a ejecutar, entonces va a seguir a la siguiente línea para ver si cumple las condiciones tanto falsas como nulas. Si no las cumple, va a ir hasta el elf, hasta terminar la condición como tal. Cualquier número de elf es permitido, usted puede hacer 10, 20, 30, pero igual ahí les va a servir. Entonces intente ejecutar condiciones con claridad, intente indexarlos, intente ordenarlos para que vaya con ese orden el control libre. Y bueno, muchachos, entonces ya aquí miramos lo que es bueno, no vimos tanto lo que es el case, el condición, lo del case y el loop. Entonces esto lo vamos a ir viendo mañana, ¿ok? Entonces vamos a ver qué ejercicio práctico tenemos acá para que vayan trabajando, ¿ok?
Okidoki. No saben que esto lo vamos a hacer mañana. Voy a ver qué ejercicio lo vamos a hacer. Vamos a hacer mañana nuestro ejercicio mejor. Hoy tengo que reunir una reunión ahorita porque mi jefe ya me dijo que ahorita a las 8 tenía que estar adentro. Entonces, voy a dejar la clase hasta aquí. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Ya tiene la hoja con las notas. ¿Ah? La hoja de calificación. Yo la voy a subir al Drive hoy en la noche. Es que no me quedó tiempo ayer. Tuve unas complicaciones con cosas de la U. Entonces, ahorita terminando la reunión voy a hacer las calificaciones de ustedes porque son los que tengo poquito. Y la subo en el Drive y la van a ver. En un archivo de Excel. ¿Ok? Estamos. Solo no es que les voy a dar notas, sino es que voy a poner qué es lo que me tienen pendiente y lo que no. Porque todavía yo soy de las personas que dejo ejercicios al azar. Y depende de la cantidad que terminemos en el primer parcial, les digo, miren, esto es lo que sacaron. Eso va a ser al final, pero solo es para saber que ustedes qué es lo que tienen pendiente y qué no. Pero hoy en la noche lo hago, solo que tengo que terminar una reunión. Bueno, muchachos, ¿hay más dudas antes de que nos vayamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, pues vaya, pues. Entonces nos vemos mañana, si Dios lo permite. Buen provecho a los que van a cenar. Yo tengo que ir a trabajar todavía. Buena reunión. Nos vemos mañana. Buenas noches. Vayan, buenas noches.